Bien, el día de hoy tenemos un reto que cumplir y es simplemente crear una página de inicio simplemente utilizando lo que nos ofrece Elementor en su versión gratuita, sin agregar un plugin adicional, solamente trabajando con los widgets. El día de hoy voy a poner a prueba mi creatividad simplemente trabajando con lo que es esos widgets. Esa página de inicio tiene que tener un header, su menú y estas diferentes secciones que ya la tengo aquí detallada, como el giro. Debe tener la sección de servicio, la de quiénes somos, testimonio, un llamado a la acción, un área de contacto y un pie de página. Así que vamos a ver qué puedo lograr crear simplemente utilizando las herramientas gratuitas de Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Vámonos a lo que es el área de página. Voy a utilizar esta de ejemplo para se podría decir tutorial, porque realmente no sé el tiempo que vaya a durar. Sí lo voy a hacer en un solo video. Bien, aquí como pueden ver tenemos todas las herramientas y si se dan cuenta tengo lo que es la versión Pro de Elementor deshabilitada. Ahí me dice que para poderla utilizar debo de actualizar a la versión Pro. Vamos a ir cerrando estas ventanitas porque no nos van a servir absolutamente de nada, al igual que esta área de y esta que están por aquí. Solamente voy a trabajar con esto que está aquí, que es general, y lo básico y el área de que tiene que ver con un contenedor. Es lo único que voy a hacer y con eso debo de crear una página de inicio que sea aceptable. No le voy a prometer una página profesional porque como ustedes están viendo es simplemente con lo que tengo aquí a la mano que voy a crear la página. Así que vamos a resolver el primer problema, cómo crear el menú. Así que vamos de una vez a esa parte. Vámonos a lo que es Flipboard y aquí voy a elegir mi estructura de 3 columnas. En la primera voy a colocar como siempre la imagen del logotipo, pero antes de esa parte vamos a arreglar algunas cositas, como por ejemplo la separación aquí en altura mínima de lo que es el contenedor. Vamos a ponerlo un poco más, vamos a dejarlo en 172 píxeles. Aquí voy a ampliar un poquito para que el menú me quepa bien. Y ya con esto lo tenemos listo. Ahora sí vamos a agregar lo que es el logotipo. Lo voy a hacer con uno que tengo aquí. Y aquí vamos a colocar lo que es nuestro menú. Y miren qué fácil voy a hacer ese menú. Simplemente voy a buscar esta opción que dice lista de iconos. Vamos a arrastrarla y soltarla. Y donde dice posición la voy a colocar de esta manera. Y aquí vamos a ir modificando algunas cosas. ¿Por qué voy a utilizar la lista de iconos? Porque la lista de iconos me ofrece agregar la URL, que es lo único que necesitamos para que cuando le demos clic a un área en específica se vaya directamente a esa página. Entonces por esa razón voy a utilizar la lista de iconos para hacer lo que es el menú. Vamos a cerrar aquí. Aquí vamos a ponerle aquí página de inicio. Ok. Cerramos por ahora. Aquí le voy a poner un signo de número. Pero ya ustedes saben que aquí es que va la URL de la página principal, ¿verdad? Ya tenemos eso claro. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos a ponerle quiénes somos. Borro el icono. Y aquí pongo la de servicio. Perfecto. Borramos por aquí. A esta me falta ponerle lo que es el icono para que cuando le pase el cursor me aparezca de esta manera. Esta por igual. Y vamos a agregar otra sección para lo que es el área de contacto. Perfecto. Quitamos esto por aquí. Agregamos. Y ahí por ahora tengo lo que sería mi menú. En un ratico le damos lo que es el área, la apariencia aquí. Vamos a colocar lo que, déjame ver si tengo habilitado la opción de las redes sociales. Vamos a ver, transparente y alegadamente
Ok, aquí la tengo. Se me estaban perdiendo. Aquí simplemente voy a trabajar circular. Y esto lo voy a dejar como se ve para este ejemplo. Entonces selecciono otra vez lo que es el área de estructura. Y aquí vamos a centralizar esto. Vamos a colocarlo de esta forma aquí. Y el menú vamos a centralizarlo también. Y ahí estaría centro a centro. Ahí estaría todo colocado bien. Ahora vamos a colocarle un colorcito de fondo. Mientras tanto, lo vemos aquí. Vamos a colocarle este color. El menú, vamos a hacer lo mismo. Me voy a texto. Aquí lo ponemos en blanco. Y por aquí vamos a trabajar un poco con lo que es la parte de la tipografía. Vamos a aumentarle un poco el tamaño del menú. Vamos a colocarlo en 20 píxeles. Lo que tiene que ver con el peso, vamos a dejarlo en 300, que se vea ligero ahí. Ahí está bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Déjenme ver. Altura, espacio. Vamos a separarlo un poquito. Vamos a dejarlo ahí, pero me di cuenta que voy a tener que ponerlo un poquito más pequeño para separarlo un poco más. Bien, ahí lo voy a dejar mientras tanto. ¿Qué más puedo cambiar las tipografías si lo quiero, pero mientras tanto lo voy a dejar así. Al pasar el cursor, vamos a colocarle un colorcito. Vamos a utilizar este mamey. Vamos a ver. Me gustaría que se viera un poco más. Vamos a ver aquí. Ok, ahí está bien. Vuelvo aquí, en esta parte. En el peso. Vamos a ponerle en 600. 500. No mucha la diferencia. Ok, lo voy a dejar en 400. Esto lo voy a cambiar. Vamos a ponerle color personal, color secundario, si no me equivoco. Déjeme ver, sí, ese es el blanco. Y el primario, vamos a ponerlo blanco también, pero aquí vamos a bajarle el degradado. Vamos a colocarlo ahí está bien. Y así me quedaría. ¿Qué puedo más hacer por aquí con respecto a esta parte? Si le quiero agregar un borde, ok. Aquí puedo agregar una animación. Vamos a ponerle esto. Vamos a separarlo un poco. Separación. Ahí lo dejé en 18 píxeles. No lo voy a poner relleno. Por ahora simplemente lo voy a dejar de esta forma. Vamos a publicar. Y vamos a previsualizar. Y así se vería nuestro menú. Ahora vamos a ver cómo se ve en los diferentes dispositivos. Se vería de esta forma. Aquí voy a reducir un poco el tamaño. Vengo por aquí, que es el tamaño. Vamos a ponerlo ahí. El menú por igual. Vámonos a texto, tamaño. Vamos a ponerlo ahí, pero déjame ver cómo esta parte de aquí, ahí está en 50%, aquí tiene que estar en 25 y 25. Vamos a ver qué puedo hacer. Vengo aquí, ancho. No, ahí no me permite más. Lo único que puedo hacer aquí es ponerlo un poco más pequeño, por lo que veo, para que quede de esta forma. En el caso de celulares, ahí está es mucho más fácil y casi no se ve. Vamos a ponerlo
Vamos a hacer algo. Vamos a poner lo que se ve así, de dos en dos. Y aquí voy a hacer lo mismo, porque realmente, como todos saben, no es un menú que estamos haciendo, sino que estamos utilizando una herramienta con la finalidad de utilizarla como menú. Ya aquí estaría bien, perfecto. Vemos aquí y aquí quedaría. Vamos a colocar lo que es el hero. Vamos a ver qué lleva un título principal, un secundario y un botón. Vamos a hacerlo de una vez. Y lo que es la imagen de fondo. Aquí vamos a trabajar en uno, lo voy a poner 600. Vamos a buscar. Vamos a ponerlo ahí en 600. Necesito, no voy a utilizar una sola estructura. Vamos a hacerlo de esta forma porque necesito un área para colocar los títulos. Por aquí vamos a poner 600. Perfecto. Voy a seguir trabajando en la edición de contenedor, y aquí en edición, en estilo, voy a seleccionar la opción de carrusel. Y aquí voy a agregar algunas imágenes de ejemplo. Vamos a colocar estas 3. Y este sería el carrusel. Voy a centralizar por aquí que me cubra, perfecto. Y voy a habilitar este efecto de movimiento, que lo que hace es que me hace como en forma de un zoom de la imagen. Esto para atraer y otro para, como dicen ellos, fuera, que lo que hace es que entra de nuevo. Esta parte de aquí voy a tener que ponerla un poquito más ancha. Vamos a ver. Ok, vamos a ponerla en 700. Ahí, 700. Ok. Y aquí iría el título. Mientras tanto, déjame darle a guardar y ver cómo está quedando. Ok, aquí se vería. Cambio de imágenes. Creo que esta parte de aquí tengo que ponerla un poco más pequeña. Vamos allá. Lo que es la altura. Vamos a... Ok. La voy a dejar en 104 píxeles. Y ya que estoy en esta parte de aquí, vamos a colocar el menú fijo. Vámonos a lo que es avanzado. En la parte de Z-Index le voy a colocar un 2. Y en posición lo voy a dejar fijo. Y esto lo que va a hacer es esto. Se va a quedar fijo. Ahora también voy a ponerlo un poco transparente para que la imagen de la presentación se vea mucho mejor. Vamos a guardar los cambios primero. Luego vamos aquí, esta parte, tamaño, y aquí vamos a ir colocándolo de esta manera. Ok, lo dejamos ahí y ahí se ve excelentemente bien. Vamos a publicar y vamos a visualizar. Ok, ahí se ve como que está muy encima. Vamos aquí a cambiar un poco esta parte. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a ver ahora cómo se ve. Ok, ahí se ve mucho mejor. Podemos bajarlo un poquito más si así lo deseamos. Vamos a bajarlo ahí. Vamos a guardar los cambios. Y ahí se ve excelente. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Vamos a ver. Vamos a trabajar en esta parte. Vamos a utilizar la herramienta de capa porque quiero contenedor, trabajar con este contenedor y lo quiero bajar un poquito más. Ahí está en formato caja. Lo voy a publicar.
y lo voy a dejar así. Ya aquí vamos a agregar el contenido, vamos a agregar un título, vamos a agregar un editor de texto. Tenemos por aquí. Se fue para arriba, déjenme arreglar esta parte. Perfecto. Vamos aquí. Vamos a ponerle 300. Ok, ahí se me descuadró, se me olvidó quitar esta parte. Vamos a poner 300. Ahí está bien. Ahora sí, vamos a colocar el texto, lo colocamos aquí debajo. Y agregamos un botón. Lo tenemos por aquí. El texto vamos a colocarle el título de una vez. Es este que tengo por aquí. Vamos aquí, texto. Por ahora lo dejo así. Seguimos con lo que es la suite. Selecciono aquí, borramos esto. Muy bien. Y el texto del botón es este. Vamos a hacerlo. Tenemos por aquí. Ahí se ve demasiado grande el botón. Vamos a dejarlo en solicita. Ahí salió demasiado grande. Todos recuerden que esto es simplemente un ejemplo de las cosas que usted va a poder hacer con lo que le estoy explicando. Bien, vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo en blanco. Vamos a centralizarlo, esta parte. El tamaño, vamos a... Aquí yo lo quiero que me ocupe más este espacio. Vamos a seleccionar la columna. El ancho, perfecto. Ahí. Ahora sí, vamos a agregarle más tamaño. Ok. Este pequeño texto de aquí. Vamos a cambiarle el color a blanco también. Y lo voy a poner un poco más grande. Ponlo ahí y el botón simplemente le voy a cambiar el color. Ahí está. Y ya con eso tengo esta parte completamente lista. Vamos a ver. Ok, perfectamente. Esto lo podemos poner a la izquierda, a la derecha, pero para el ejemplo lo voy a dejar así, de cómo está. ¿Qué más debemos de crear? Vamos a ver lo que son la sección de servicio. Así que vamos de una vez con esa parte. Voy a cerrar esta ventana por ahora. Y aquí primero voy a utilizar una para el título. Y por aquí voy a seleccionar esta para los servicios. Pero en esta ocasión voy a quitar esta de aquí porque solamente son 3 servicios. Voy a seleccionar esta parte. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a centralizar la anchura. Vamos a manejarla así. Espacio sin columna. Vamos a habilitar esta opción. Al igual que esta, que no tenga espacio. Simplemente habilitando la opción de relleno. Ya con eso se arregla esa parte. Aquí iría un título. Vamos a colocarlo. Centralizamos. Y el título es nuestro servicio. Vamos a colocarlo por aquí.
Vamos a ver, lo voy a dejar aquí, pero no es por acá. Aquí, si se dan cuenta, déjenme guardarlo, se ve como muy pegado a esta parte, pero todo tiene solución en esta vida. Vamos aquí, vamos a poner unos espaciadores aquí arriba, aquí lo soltamos y voy a colocar otro en esta parte de aquí debajo, y ahí tengo un espacio adecuado para que se vea. Ahora voy a colocarlo un poquito más grande, aunque no sea tan grande. Vamos a colocarlo en 48. Esto vamos a bajarlo a 500 y ahí está bien, y guardamos. Muy bien, ahora vamos a agregar lo que es el contenido o el área de la sección de los servicios. Vamos a esta parte de aquí, vamos a ver cuál voy a utilizar para crear esa parte. Muy bien, vamos a empezar. En esta ocasión voy a utilizar lo que es en general el cuadro de imágenes, porque me ofrece, aparte de imágenes, me ofrece agregarle texto. Vamos a seleccionarlo. Aquí de una vez vamos a cambiar, colocar las imágenes que voy a utilizar. Vamos a ver, estoy leyendo. Vamos a dejarlo así, en línea, perfecto. Vamos a agregar el contenido que lleva cada una de las secciones. Vamos por aquí. Vamos a cerrar este. Muy bien. El título de la cabecera. Colocamos por aquí. Quitamos este 1 que no sé qué busca ahí. Y solamente vamos a dejarlo en diseño de página web. Vamos a la, y por último vamos a colocarle un botoncito ahí, que es el que nos va a llevar directamente a esa área en específica. Así lo voy a diseñar. Aquí me falta un título, ahora que lo pienso, o no un título, sino agregarle un poco de texto. Vamos a buscarlo. Es este. Cerramos aquí. Lo vamos a estilo, centralizo y vamos a ponerlo en negro por ahora, porque pienso darle un color de al fondo, y lo voy a poner en 17 píxeles mientras tanto. Entonces, ya teniendo esta parte lista, vamos a ponerlo centralizado el botón. Ya simplemente es hacer las demás. Vamos a ir colocando cada una. Muy bien, ya aquí he colocado las que faltan, las demás. Lo único que me faltaría es agregarle título al botón. Vamos a buscarlo. Conoce más información. Voy a utilizar este. Vamos a colocárselo primero a este, que está por aquí. Voy por aquí. Conoce más. Este por igual. Perfecto. Y ya aquí con eso estaría listo. Bien, así se vería. Vamos a publicar y previsualizar. Y aquí tengo mi área de servicio. Hasta ahora va todo viento en popa. Vamos a revisar cómo se ven los diferentes dispositivos. En tablet se vería de esta manera. Este tiene un poco más de contenido, pero eso se puede cambiar. Y así se vería en dispositivos móviles, de esta manera. Bien, seguimos. Ok, ¿qué nos faltaría? Nos falta la sección de quiénes somos. Así que vamos de una vez a trabajar con esa parte. Bien, ya vamos a seguir. Ahora nos toca crear, como dije anteriormente, la sección de quiénes somos. Para ello me voy a utilizar lo que es esta estructura. Y antes de eso,
vamos a colocar un espaciador. Vamos a buscarlo por aquí. Colocarlo entre medio de estas dos opciones. Aquí voy a habilitar relleno para que no me deje tanto espacio. Y el espaciador vamos a colocarlo en 1.66. Y ahora sí, vamos a trabajar con esta estructura. Hacemos lo mismo con lo que es el espaciador. Lo habilitamos, perfecto. Y aquí, en esta opción, usted puede colocar el logo de la empresa o la fotografía de dueño de la empresa. Es a decisión de cada quien lo que quiera colocar en esta parte de aquí. Vamos a agregar una imagen. Y dentro de la imagen yo voy a colocar lo que sería el logotipo. Tenemos por aquí. Aquí iría el primer título. Y aquí voy a colocar lo que es una pequeña descripción. Y aparte de eso, va a llevar un botón. Lo vamos a colocar aquí debajo. Bien, vamos ahora a trabajar un poco la estética. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a agregar una espaciadora aquí arriba. Vamos a buscarlo. Voy a colocar aquí, ahí. Y vamos a colocarlo a esa distancia. Vamos a ver cómo se ve en la previsualización. Vamos a buscar, ok. El logo puede ser un poco más pequeño, ya decisión de cada quien. Si lo quiere colocar, vamos a ver cómo se ve ahí, 300, vamos a ver aquí. Ahí se ve un poco mejor. Vamos a también a colocarle un espaciador. Bien. Voy a colocar ahí. Y vamos a colocarle el texto del título. Vamos a colocarlo aquí. Esto lo podemos cambiar el color. Y en la descripción vamos a colocarle el texto que lleva. Vamos a seleccionar de nuevo. Pegamos. Y aquí vamos a estilo. Un poco. Esto lo voy a poner un poco en negrita por ahora, aunque lo voy a cambiar también. El tamaño. Vamos a colocarlo en unos 15. ¿Qué más podemos hacer aquí? El título también lo podemos cambiar el tamaño, un poco más grande. Y la sección vamos a agregarle una imagen en la opción de capa. Vamos a buscar una por aquí. Vamos a ver cómo se ve con esta. Ok, vamos a modificar algunas cosas. Centrar. Fija. No se repita. Y que cubra. ¿Qué podemos modificar aquí? Vamos a... que es la opacidad. También podemos venir por aquí y colocarle un color negro. Ahí está, negro, negro. Y esta parte vamos a... el choro, ok. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a probar con un color sólido mejor, porque no me está convenciendo la imagen en esta ocasión. Ok. Vamos aquí. Este color vamos a ponerle ese color aquí, o color blanco. Y esta parte de aquí vamos a dejar un poco en la capa. Vamos a ir arreglando esto porque se ve muy tirado.
Ok. Y este que estoy trabajando. Vamos a ver. Por aquí. Perfecto. Aquí en lo que es altura mínima, vamos a ver, ponemos un poquito más aquí. Vamos a trabajar con esto un poquito más para arriba. Esto por igual. Lo voy a dejar ahí, mientras tanto. O sea, como se ven, ok. Vuelvo y les repito, esta parte ya de aquí, si usted quiere agregarle una imagen de fondo, ya le mostré el paso a seguir para agregarla. Pero en mi caso la voy a dejar como está en este momento, que se vea de esta manera. Bien, continuamos y ahora tenemos que crear, ok, tengo que agregarle el texto. Vamos a copiar aquí. Voy por aquí, agrego esto y lo pegamos aquí. Ya que estoy por aquí, por esta zona, vamos a cambiar el color. Muy bien. Y lo dejamos así. Ahora sí, vamos a ver que nos toca el área de testimonio. Aquí me dice que debo de crear 2 testimonios, pero vamos a colocar 3. Para ello, me equivoqué. Vengo aquí. Y voy a utilizar esta estructura. Vamos a crear 4. Lo selecciono y me voy a esta opción que dice por aquí recomendaciones. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a colocar las demás. Seguimos. Y esta sería la última. Y aquí se me olvidó ponerle el espaciador. Vamos a esta parte, lo habilitamos. Esto por igual. Y aquí colocamos el espaciador. Y veamos cómo se ve. Ok, ahora vamos a trabajar un poco esta parte de aquí, del diseño. Vamos a ver qué podemos modificar, porque recuérdense que estos son widgets que solamente nos ofrecen la versión gratuita. Vamos a ver qué podemos cambiar. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Podemos agregarle una URL, el título, el nombre de lo que es la persona. Esto mayormente no es para la persona que trabaja en la empresa, por lo visto. Déjeme ver si hay una que sea para testimonio específicamente. Ok, carrusel, portafolio, acordeón, alerta. No, realmente déjame ver si Elemento tiene una que pueda ayudar en este caso. Comentario. Vamos a ver esta de comentario, a ver de qué trata. No, ya esto es para artículo y esto. Ok, no tenemos disponible para comentario, pero esta la podemos transformar un poco en eso. Vamos a ver qué podemos lograr con ella. Bien, vamos a cambiar lo que son los títulos, vamos a copiarlo. Por aquí tengo uno. Perfecto. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a agregar una imagen de esta. Ok. Voy a utilizar lo mismo de contenido para todo. Lo único que voy a ir variando son los nombres y las imágenes. Porque al final es el mismo resultado.
Juan Pérez. Muy bien. Dejo por aquí nombre, Juan Pérez. Perfecto. Aquí hago lo mismo. Vamos. Para este así. Y ya por último nos faltaría este. Vamos a copiar este. Y aquí lo tenemos. Vamos a previsualizar y ver cómo se visualiza. Y quedaría de esta manera. Aquí también podemos agregar, si quiere colocarle un color o algo, lo puede hacer. Yo lo voy a dejar así, como se ve de esta manera. Vamos a ver qué nos queda ahora, lo que es el llamado a la acción. Vamos a ver cómo podemos lograr crear un llamado a la acción. Vamos a ver qué estructura puedo usar para crear ese llamado a la acción. Vamos a ver qué nos ofrece los grid. Yo creo que con esto lo podemos hacer. Vamos a dejar el espacio aquí. Colocamos por aquí. Este por igual. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve ahí. Ok. Vamos a buscar la capa. Aquí está. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí vamos a agregar un título. Vamos a ver, colocarlo aquí. Si se dan cuenta, aquí quedó la descripción por encima del título. Si le pasa eso, ustedes miren, simplemente viene, presiona aquí, lo sube hacia arriba y ya con eso solucionado ese inconveniente. Vámonos a estilo, lo voy a centralizar y lo voy a dejar así mientras tanto. Esto también lo voy a centralizar y lo dejamos así. Y por último, vamos a agregarle un botón. Llevo un botón. Vamos a colocarlo ahí. Vamos aquí debajo. Y ya tenemos nuestro botón que va en el centro. Ahí. Entonces vamos a trabajar esta parte completa. Vamos a seleccionar esto porque necesito agregarle un color de fondo. Vámonos por aquí. Vamos a ver. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Ahí lo cogió completo. Vamos a visualizar. Ok. Entonces por aquí le voy a agregar también un espaciador. Por esta parte de aquí. Vamos a ver cómo se ve ahora. Porque estaba muy, pero muy pegado a la parte de arriba. Ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a cambiar esta parte de aquí. Vamos a agregar lo que sería el título. Aquí abajo creo que también le podemos poner uno. Sí, es lo recomendable. Vamos a ponerlo aquí debajo. Y ahora ahí debe de quedar más al centro. Ok. Vamos a agregar el título que lleva. Vamos por aquí.
La descripción también, vamos a colocarla. Voy por aquí. Ya lo tenemos listo. Y el botón. Vamos a ver, botón. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces ya lo que nos faltaría es cambiar el color por aquí. Vamos a ponerle este color. Esto iría blanco. Bien, podemos aumentarle el tamaño. Y estaría bien. Y el color del botón. Coloco aquí. Y ahí estaría. Si usted quiere agregarle una imagen de fondo, ya usted simplemente viene por aquí. Selecciona esta parte de aquí, busca esa imagen que quiere colocar. Y ya ahí es simplemente ir modificando como usted quiere que se coloque, así sucesivamente. En este caso yo no voy a trabajar con imágenes. Vamos a darle a publicar para ver cómo se ve. Y así se vería. Ya, ¿qué nos queda? El área de contacto. El área de contacto, como todos saben, no podemos utilizar la herramienta de crear un formulario. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear una sección donde tenga su título de contacto, el número de teléfono y el correo electrónico. Es lo que vamos a colocar. Así que vamos de una vez por aquí. Vamos a agregar primera opción para quitamos por aquí los rellenos. Aquí voy a poner un espaciador. Siempre se me confunde esta parte. Y ahora vamos a ver cuál de estos grids podemos utilizar para ello. Vamos a ver cuál tengo por aquí. Necesito uno que me ofrezca un título. Ok, podemos utilizar este. Vamos aquí, quitamos el espacio. Y a este vamos a colocarle un pequeño título. Este llevaría otro título. Y este por igual. ¿Ah? Entonces, en el primero vamos a ponerle contáctanos. Vamos a colocarlo aquí. No, lo coloqué al que no era. A este. Lo centralizo por aquí. Y a este vamos a colocar el número de teléfono. Selecciono aquí. Que esto lo arreglamos ahora, no se preocupen. Y este sería del email. Ahí está. Entonces vamos a modificar cada una de las partes. Vamos a empezar por aquí. Caso de contacto. Vamos a cambiarle el color. Fuimos para acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Tenemos espacio de sobra. Vamos a ver, le podemos poner así. El peso. Vamos a ver, ahí en 300, perfecto. Ahora con el número de teléfono. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner un negro. Vamos a justificarlo aquí. Y el tamaño vamos a
colocarlo así. Hacemos lo mismo con el email. Miramos ahí. Tamaño. Este fue un 22. Y vamos a ver cómo se ve en 22. No, todavía ahí se ve. Vamos aquí a esta parte. En anchura. Vamos a. Ahí no me permite más cambio. Habría entonces que ponerlo un poquito más pequeño en este. Vamos a ver. Ahí, en 21. Y aquí vamos a seleccionar esta parte para ir minimizando. Ok. Esta por igual. Y esta es la que voy a trabajar. Ahí me marcó la que no era. Déjame arreglar esta primera. Esta de aquí. Estará por aquí. Eso, bueno. Esta es la que necesito cambiar. Vamos a empezar por esta primera. Buscamos un color. Eso. Voy a coger este color y voy a copiar el código. Y lo voy a pegar en este. Aquí lo pegamos. Y ahí lo tenemos listo. Vamos a ver cómo se va. Vamos a ver. Ok. Ahí lo que cambiaría sería el color. Vamos a hacerlo. Vamos a poner esto. Lo voy a dejar de este color, pero esta sí lo voy a poner en blanco. Esto por igual. Y ahí lo tenemos. Y ahora voy a colocar un espaciador. Colocar aquí debajo. Y vamos a ver cómo se ve ahora. Y ahí se vería mucho mejor. Bien, ya lo que nos queda por último es crear nuestro footer. Vamos a ver qué va a llevar. En esta ocasión iría a llevar lo que sería el menú, las redes sociales y la opción de copy. Bien, ahora vamos a crear lo que sería nuestro footer, el pie de página. Así que vamos a empezar de una vez con ese proceso. Vámonos a lo que es la estructura. Voy a seleccionar esta para lo que es la creación. Recuerden que debemos de colocar lo que es el área de copy, el menú y lo que es las redes sociales. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a ir avanzado en la estructura. Vamos en el área de lo que tiene que ver con lo que es el relleno. Vamos a deshabilitarlo porque eso es lo que hace que quite el espacio que se crea dentro de la sección de arriba con la de abajo. Aquí voy a simplemente agregar un título por ahora. En esta ocasión déjeme ver si me permite copiar. Me voy a la parte principal aquí. Déjame ver si me permite copiar este. Selecciono aquí, le doy a pegar. Ok, sí, ahí lo copió. Perfecto. Para no hacerlo de nuevo. Al igual que también de las redes sociales. Vamos a seleccionarlo, le doy a copiar y aquí le damos a pegar. Y aquí la tenemos. Aunque no se vea, están ahí. Así que no se preocupen.
En esta parte de aquí ya tenemos lo que es el título, el menú y lo que serían los botones de las redes sociales. Voy a colocar lo que sería un espaciador encima. Vamos a colocarlo aquí. Muy bien. Voy a cambiarle de una vez el color, estilo, fondo. Mientras tanto lo voy a dejar así como se ve. Yo creo que este espaciador vamos a quitarlo de aquí para probar algo. Pero sí, vamos a esta parte de aquí, estructura, en lo que es altura mínima. Vamos a ponerlo así. Aquí lo vamos a espaciar, ¿eh? Y aquí central. Y así quedaría los tres, lo que serían las tres columnas centralizadas. Bien, de aquí vamos a trabajar esta parte que es la del copy. Vamos a colocar el título que lleva o el contenido que lleva. Vamos a colocarlo por aquí. Muy bien, aquí debo modificar algunas cosas, para eso no vamos a estilo, como por ejemplo el color, el tamaño, lo voy a dejar así, pero le voy a cambiar lo que es el peso, vamos a ponerlo en 300. ¿Qué más le voy a hacer aquí? Vamos a ver, espacio entre letras, vamos a dejarlo en 0.3. Esto lo dejo igual. Vuelvo a lo que es contenedor. Y aquí en anchura voy a separar un poquito más. Ahí está bien. Volvemos de nuevo aquí. Vamos a ver algo que está en un H2, perfecto. Y lo voy a centralizar esta parte y lo voy a dejar así. Pero vamos a probar un poquito con otro color, a ver cómo se ve. Vamos a probarlo con este. Ahí se ve un poco mejor. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarle el color secundario. Voy a poner así. Y este lo voy a poner más oscuro. Ahí. Publico. Y veo cómo se visualiza. Así quedaría. Vamos a ver. Ok, perfecto. Aquí podemos agregarle una franja. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a borrar los espacios. Vamos a poner un espaciador. Y este espaciador lo vamos a poner un 4 píxeles. Ahí casi no se ve, pero está ahí. Debemos seleccionar la estructura, estilo. Y voy a elegir... No, ahí elegí la estructura equivocada. Vamos a colocar el color que lleva. Ok. Entonces la que quiero copiar, vamos a colocarlo por aquí. Este paseador que está aquí. Dentro de este contenedor. Ahora sí. Vamos aquí. Poner esto por aquí. Quédate aquí, por favor. Aquí. Y vamos a visualizar, a ver cómo se ve. Muy bien, ahí se ve esa pequeña rayita ahí, que diferencia uno del otro. Y aquí abajo podemos colocar otro. Vamos a buscar. Muy bien, déjame ponerle desde ahora el color. Voy a copiar el color que utilicé aquí. Copiamos el código. Ahora me voy aquí. Y lo pegamos.
y ahí estaría bien. Ya lo que falta es agregarle el espaciador. Lo tenemos aquí y lo ponemos. En este caso lo vamos a probar con 10% para ver cómo se quedaría. Ahí está en 10 y vamos a ponerlo igual que el otro, un 4 píxeles. Vamos por aquí y revisamos. Qué raro, no me lo aceptó. Vamos a ver. Publico. Ok, le faltaba el área de relleno. Ahora sí lo debe de coger. Y perfectamente, ahí lo tenemos, aunque no se nota mucho, pero ahí está. Así que, muchachos, como pueden ver, sí se puede crear una página web o una página de inicio, simplemente utilizando los widgets de la versión Pro, o no de la versión Pro, de la versión gratis de Elementor. Tengo la versión Pro en la cabeza. Espero que ya tengan por lo menos una idea de cómo pueden crear una página de inicio. Recuerden que todavía existen diferentes widgets que no lo coloqué porque no lo ameritaba. En el caso de los botones que van a un área en específica o van a una página o lo que van al área de contacto, usted simplemente le agrega esta opción que dice ancla menú, que ya tengo un video en el canal donde le muestro cómo utilizar esta herramienta y la coloco en el área que usted quiere que vaya específicamente a la persona. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Creo que este es el video más largo que he hecho en el canal. Espero que les haya gustado, que le saquen provecho. Y a los muchachos del grupo de Telegram, creo que le demostré que sí se puede crear una página de inicio solamente con los widgets gratuitos de Elementor. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.